Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de analista de datos utilizando Power BI. Hoy nuevamente vamos a estar revisando algunas algunas preguntas que nos enviaron las sesiones pasadas y también otras funcionalidades que son muy importantes dentro de Power BI. Así que vamos a comenzar con eso. Tengo aquí una lista de las preguntas que nos enviaron. Y la primera tiene que ver con las dimensiones que estuvimos revisando en este modelo que construimos, donde está la clase y diferentes dimensiones de alumno, de cursos, de diplomado, profesor. Bien, la pregunta es si cada una debe tener una llave primaria, y eso es cierto, eso es, o más que llave primaria, es un identificador de cada una de las tablas. Eso es fundamental porque em, porque la tabla de hecho tiene que contener los identificadores de cada una. Así que sí o sí tiene que tener un identificador cada una de estas tablas de dimensiones. Lo de la granularidad, lo que conversamos es el nivel más bajo con el que vamos a trabajar, dependiendo de lo que necesitemos. En este caso es la asistencia de un alumno a una clase. En el otro modelo que estuvimos revisando era una transacción, una venta. Puede ser lo que ustedes quieran dependiendo de lo que necesiten medir finalmente. Bien, otra pregunta en relación a las funciones DAX. Y pregunta si es que es necesario poner espacios entre los signos, y no es necesario. Yo lo hago más por tener un orden, para que se vea más ordenado y más legible, pero no es necesario tener espacios entre los diferentes elementos de una fórmula. Bien, otra cosa es que estuvimos revisando la función calculate y la función sum. Hay que entender que la función sum, como dice su nombre, va a sumar, y la función calculate puede contener diferentes cálculos. Puede contener un sum, puede contener una variable, como lo hicimos, puede contener una medida diferente, que puede ser cualquier tipo de cálculo, puede contener un count, puede contener un max, cualquier cosa. Cualquiera de esas funciones puede contenerlas el calculate. Pero ¿qué me permite además el calculate? Agregar filtros sobre ese cálculo. Ya tengo el cálculo y posterior a eso, la función calculate me permite crear filtros sobre ese cálculo, que esa es la función. Y así es como se complementan entre las diferentes fórmulas. Sí, así que podríamos decir que calculate es una especie de función principal que me permite unir e integrar diferentes medidas, diferentes variables, diferentes cálculos, agregándoles filtros. Bien, otra pregunta, si es que podemos hacer comparación de periodo de tiempo. Eso sí se puede hacer. Voy a mostrarles, de hecho, hoy algunas de esas funciones sobre inteligencia de tiempo. Son bastante útiles. Otra pregunta sobre DAX. La sesión pasada creamos un calendario con la fecha mínima y la fecha máxima de nuestros datos con una función muy sencilla de DAX. Era calendar, min, la fecha, coma, max, la fecha. Y con eso creábamos un calendario con fechas consecutivas desde la mínima hasta la máxima. Y la pregunta tiene relación con ¿qué pasa si actualizo los datos? ¿Qué pasa con esa tabla que acabo de crear en DAX? Bueno, y esa es la ventaja de crearlo con DAX. Si tú lo creas con DAX, esa tabla, al igual que las columnas, se van a calcular en el momento que se actualizan los datos. Por lo tanto, se va a recalcular en ese instante. Se van a actualizar mis datos, se va a recrear mi tabla con DAX. Por lo tanto, los datos siempre van a estar de acuerdo a los
datos actualizados. Diferente sería el caso si es que esa tabla con fechas la creamos en Power Query, por ejemplo. Si está en Power Query, habría que conocer el origen de eso, de dónde viene, pero ya sería una conexión independiente. Y quizás tendríamos que actualizar la fecha de una forma independiente. Esa es la ventaja que tiene de hacerlo con DAX. Siempre va a depender de los datos que nosotros tengamos cargados. Bien, otra pregunta, algo que estuvimos revisando de cómo obtener el nombre del mes a partir de una fecha. Yo ocupé una función que se llama format. Yo les había comentado que sabía que era con format, pero no recordaba exactamente. Y lo investigué y utilicé, se lo voy a mostrar en unos minutos. Voy a compartirles esa pantalla mejor. Acá está. Esta es la tabla que nosotros creamos con DAX. Aquí está mi fecha. Calendar, mínima de la fecha, máxima de la fecha. Tenemos el año creado a partir de la misma fecha y el mes. Y utilicé esta fórmula. Format, la columna y 3M mayúscula. Creo que con minúscula no funciona, estoy seguro. Ah, no, también funciona. Hay diversas formas de conseguir el mes que pueden encontrarlo. Así que para eso les recomiendo que busquen esta fórmula en la documentación de Microsoft y van a encontrar las diferentes formas de obtener o los diferentes formatos disponibles para las fechas dentro de DAX. No es necesario que se lo conozcan de memoria, lo pueden revisar ahí en la documentación. Otra cosa que habían preguntado es dónde obtener o dónde conocer quizás todas las funciones de DAX. Para eso les puedo recomendar esa página, dax.guide, y en esa página aparece un listado enorme de muchas funciones de DAX y obviamente su explicación, algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Por lo general, yo no utilizo directamente esta página en casos muy puntuales, porque por lo general no es que yo esté buscando diferentes fórmulas para utilizar, sino que al contrario, tengo un problema y busco algo para solucionarlo. Y a partir de eso voy buscando y quizás me pueda servir esta página para encontrar mayor detalle. Pero si quieren conocer todas las fórmulas que existen, bueno, no sé si están todas, deberían estar todas, pero ahí las pueden buscar. dax.guide. Bien, ¿qué otra pregunta? Bueno, hay una pregunta muy interesante con respecto al cómo ordenar los datos. ¿Qué pasa en muchos casos? Voy a crear una columna, voy a dejar esta con, con el nombre del mes, voy a crear otra con el número del mes. Bien, ¿qué pasa si yo creo un gráfico? Vamos a crearlo con esta tabla. Voy a crear una tabla, esta visualización no sé qué era, voy a crear una tabla con los meses del año. Ya se ve muy pequeño, vamos a hacerlo un poco más grande. Bien, si se fijan, está ordenado alfabéticamente.
Me imagino que a ese problema se refería. Claro, empieza con la A, D, E, F, J, M, N, O, S. Bien, lo que necesitamos hacer es ordenar, obviamente con algo que tenga sentido, desde enero, febrero, marzo, así. Para eso vamos a ordenar la columna que estamos utilizando, la que tiene el nombre del mes, y lo vamos a ordenar, pero a partir de otra columna, no en base a sí misma. Y para eso utilizamos este botón, ordenar por columna. Le damos ordenar por columna y buscamos la columna que nos interesa. En este caso es nmes, porque nmes tiene el número del mes, donde enero es 1, febrero es 2 y así sucesivamente. Y ahí está. Esto también puede ser ordenado descendentemente, como ustedes lo deseen. Esto no solo aplica para los meses, aplica para cualquier cosa que nosotros queramos ordenar. Puede ser, no sé, el nombre, podemos probar con el nombre de las personas incluso. Lo vamos a agrandar de nuevo. Bien, ahí tiene un orden alfabético y lo vamos a ordenar. Primero vamos a revisar su ID. Claro, no está ordenado en base al ID, sino que alfabéticamente. Así que lo que vamos a hacer es ordenar el nombre en base a el ID. Y ahí está. Esta columna podría no existir tal como está acá, simplemente es para que puedan notar que ya se ordenó en base al ID. Esta columna, como les digo, la puedo sacar, pero nosotros internamente sabemos que está ordenado en base al ID. Esa es la manera de ordenar nuestros datos en base a otra columna. Le hacen clic al nombre y aparece esta opción. Bien, ¿qué otra cosa estuvimos revisando? Bueno, lo otro que estuvimos revisando es el tema de las jerarquías que se pueden crear directamente acá. A mí no me acomoda tanto realizar las jerarquías acá, prefiero utilizarlas directamente en una visualización, pero en algunos casos puede ser útil. Y lo que hacemos es ir seleccionando cada una de los campos que nosotros queramos que estén dentro de la categoría. Y hay una opción que dice agregar a categoría, debería estar por ahí. Agregar a jerarquía, perdón. Y, no, y ahí vamos agregando cualquier campo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, la categoría ya está, por eso no me dejaba, pero subcategoría lo agrego a la jerarquía y, por ejemplo, producto. Y ahora puedo utilizar la jerarquía. Inmediatamente me muestra todos los campos y si, no sé, si quiero poner un gráfico de barra, necesito una métrica. Ahí está. Me lo está mostrando de forma jerárquica con las jerarquías que yo estuve creando. Bien. Creo que esas eran las principales preguntas. Lo otro que quería mostrarles, que también hubo varias preguntas en las sesiones pasadas, es cómo actualizar nuestros datos. Cómo mantenerlos actualizados. Yo les mostré en una parte, pero no pudimos completarlo porque no tenía instalado el gateway. Bien, ahora en esta oportunidad lo que vamos a hacer es obtener un archivo, pero desde la nube, para que no tengamos la necesidad de utilizar un gateway.
Así que voy a abrir una nueva conexión. Va a ser de tipo web, pero antes les voy a compartir un archivo. Este archivo yo previamente lo subí al lo subí a un OneDrive. Es el mismo archivo, no tiene bueno, es otra versión del archivo, así que probablemente tenga algunas diferencias, pero tiene la misma estructura. Lo importante de esto es que este archivo vive en OneDrive y yo lo abrí utilizando mi aplicación de escritorio, pero vive en OneDrive, eso es importante. Hay que abrirlo desde la aplicación de escritorio, porque desde acá yo le puedo dar acá archivo, información sobre el archivo y copio su ruta. Copio la ruta del Excel y ahora me llevo esto a Power BI. Voy a utilizar el conector web y acá tengo que hacer una pequeña modificación. Todo lo que venga después del formato del XLSX lo debo borrar. Todo lo que dice interrogación web 1 lo borro. Me quedo con la dirección del archivo. Le doy a aceptar. Esto está dentro de un OneDrive con seguridad, así que tengo que iniciar sesión con mis credenciales y todo eso. Y acá está, bueno, voy a crear una tabla solamente, tabla producto. Mm, Mejor voy a crear un nuevo Power BI, porque este como ya tiene la conexión, las otras conexiones de, del Excel local, voy a crear uno nuevo y voy a empezar la misma conexión a este Excel que está en la nube, en OneDrive. Así va a ser un reporte limpio y no me va a solicitar ninguna otra credencial, ni un gateway, ni nada de eso. Aquí, denme un segundo para abrir un nuevo Power BI y lo vamos creando desde ahí. Bien, acá está mi Power BI, conector web, borro la parte del final. Bien, voy a traer solamente una tabla y la voy a cargar inmediatamente solo para efectos de la prueba. Entonces voy a cerrar por ahora. Bien, ¿qué podemos hacer acá? La cantidad de productos, que eso los podemos contar o contar la cantidad de productos y además vamos a sumar una suma que no tiene mucho sentido, pero vamos a sumar los ID, solamente para ver que esté funcionando nuestra actualización de datos. Entonces tenemos 6 productos y la suma de sus IDs va a ser 32. Ahora lo voy a publicar.
Voy a guardar una copia. Bien, cortémoslo ahí. Creo que estaba ocupando otro espacio de trabajo, pero vamos a ver si nos sirve en ese. Bien, ya se publicó. Voy a mi área de trabajo. Se llama refresh. Ahí está. Voy a programar, bueno, voy a revisar primero. Bien, ahí está. Correcto. Ahora voy a programar la actualización. Voy a editar las credenciales. En este caso son de organización porque están en el OneDrive de mi empresa. Así que ahí está. Vamos a iniciar sesión. Bien, quedaron guardadas las credenciales y ahora sí puedo actualizar, calendarizar mis actualizaciones. En este caso está diaria por defecto, pero podría cambiarla semanal y seleccionar en qué días y en qué días no se va a actualizar. Yo lo voy a dejar diaria en horario Santiago, por ejemplo. Y acá ustedes pueden agregar las 8 horas si es que tienen un licenciamiento Pro. Si tienen licenciamiento Premium, pueden ser 48 veces. Así que cada, perdón, 8 veces al día lo podrían actualizar y ustedes seleccionan en qué hora se actualiza. Si quieren que se actualice 5 veces, 3 veces, una vez, no hay problema. En este caso, ¿qué hora es? Son las 18:23 donde estoy yo. Así que esto lo podemos poner a las 18:30 PM y cada día se va a actualizar a esa hora. Así que le doy a aplicar. Voy a volver a mi espacio de trabajo. Me indica que se actualizó la última vez a las 6:21 porque fue el momento en que lo publiqué y la próxima actualización va a ser en unos minutos porque va a ser a las 6:30. ¿Qué puedo hacer ahora? Podría editar el archivo. Tenemos 6 minutos para editar el archivo, así que vamos a hacer alguna modificación, quizá agregar un producto más, borrarlo, cambiarlo y esperar a que se actualice. Les recuerdo que si este archivo está de forma local, tienen que instalar el gateway. Pongámosle 100, no recuerdo si este era el campo que estábamos utilizando. Nombre de producto, contando y ID producto. No era de esta tabla. ID producto acá. Vamos a poner nombre diferente. Quizás podemos agregar un, un nuevo producto y guardamos. Bien, entonces ahora debería ser un producto más y el número debería cambiar bastante. Bien, tenemos 5 minutos más aún para que se actualice.
Lo demás, como les mencionaba, ya podemos ver en qué momento se va a actualizar. Y lo otro, pasó acá. Bien, y los otros aspectos que estuvimos revisando de seguridad funcionan de la misma manera. El tema de los roles, por ejemplo. En este caso yo no he creado ningún rol, pero acá me está indicando que no existen roles. Ya tengo que crearlos obviamente primero en Power BI Desktop y después los puedo crear en asignar en el servicio de Power BI. Bien, ¿qué otra cosa puedo hacer? Actualizarlo de forma manual directamente. Así que voy a seleccionar esa opción para no esperar unos minutos más. Eso me indica que se está actualizando y ya se actualizó. Se demoró muy poco. Voy a ver si es que tuvo efecto. Ahí está. Ahora hay un producto más y el ID que le puse 200 ya obviamente aumentó el valor. Ahora si volvemos a cambiar, nos quedan algunos minutos más para que lo haga de forma automática. Voy a modificar de nuevo y esperamos la actualización. Lo voy a dejar en 1 y cerramos. Bien, vamos a revisar nuestro. Bien, entonces vamos a esperar que se actualice. Este tiene una versión antigua, lo voy a actualizar también. Ahí está. Y ahora, una vez que, de hecho acá también lo puedo ir revisando, puedo revisar hasta qué día, hasta qué hora están actualizados los datos. Esto es muy importante. En muchos casos, algunos analistas, algunos usuarios solicitan que esta fecha esté implícita, em, que esté puesta directamente en el reporte. Pero con esto quizás nos podemos ahorrar eso y saber en qué momento se actualizan los datos. La persona responsable del dataset, el nombre de la página en este caso y el título del documento completo. Eso también es información importante. Bien, nos queda un minuto más para que se actualice. Lo otro que podemos hacer acá directamente es compartirlo, editarlo incluso, en caso de ser necesario. Y luego vamos a estar viendo otras opciones sobre métricas de uso, anclarlo a un dashboard. Hay muchas opciones que podemos ver desde acá. Bien, vamos a actualizar. Todavía vamos a revisar nuestro espacio de trabajo. Bien, todavía no se actualiza. Esperemos unos segundos. Lo que les comentaba de que se necesita el gateway va a depender siempre de la fuente de datos. Que esa fuente de datos está en la nube o está en algún servicio, algún servidor. Normalmente, si es que está en la nube, no se requiere el gateway. Todavía no se actualiza. Vamos a ver. En caso de fallar, también se puede ver el listado de las actualizaciones que ha tenido últimamente el informe, el dataset. Ahí nos está indicando, todavía no se está haciendo la actualización.
Descripción. Otras cosas que podemos ver acá también son parámetros que pueda tener, en este caso no tiene. Preguntas y respuestas es una opción que nosotros podemos hacerle con lenguaje natural algunas preguntas al conjunto de datos. Y otros temas que también tienen que ver con la seguridad que tiene este dataset, si es que yo quiero compartirlo con el resto de las personas de la organización, si es que quiero, como dice acá, promocionarlo, que sea utilizado, como recomendarlo, y también si es que es necesario que se solicite acceso para utilizarlo. Bien, ya se está actualizando en este minuto, no está mostrando, ahí no está mostrando que está en curso la actualización, comenzó un poco más tarde, un minuto más tarde. Bien, vamos a ver, vamos a volver atrás. Ahí se está actualizando todavía. Ahora se tomó más tiempo que la anterior actualización. Esto también es importante ir monitoreándolo las primeras veces. Puede ser que tenga algún problema de credenciales, pero ahí se actualizó bien. Se demoró un poco más, pero se actualizó bien. Lo hizo de forma automática y ahora vamos a ver si tiene efecto en los datos. Ahí está. Siguen siendo los 7, pero el ID del producto, la suma, bajó. Y ahora cada día se va a ir actualizando. No tengo que hacer nada más, no tengo que actualizar nada, no tengo que publicar nada, ya queda actualizado cada día. Yo ahora lo voy a detener porque no quiero que se esté actualizando, que esté gastando recursos cada día, pero de esa forma podemos actualizar nuestros datos. Si es que tenemos un gateway, lo configuramos, lo instalamos, lo va a reconocer acá, si es que estamos utilizando las mismas credenciales, y el procedimiento posterior es el mismo. Seleccionar en qué momento quiero que se actualicen los datos. Bien, eso por este lado. Les quiero mostrar unas medidas. Ahora pasando al tema de inteligencia de tiempo. Acá tengo varias medidas creadas que tienen que ver con eso mismo. Ahora se las voy a mostrar, pero después, quizá en una próxima sesión podemos entrar más en detalle, quizás hacer algunos otros ejemplos al respecto. Bien, lo que tengo acá es un dataset bastante simple. Les voy a mostrar primero. Tengo las tiendas, lo mismo que estuvimos revisando, las ventas, la fecha en que se realizó, una columna para ordenar, un porcentaje y un costo. Acá lo que más nos interesa es ventas, tiendas, fecha, básicamente. Bien, ¿qué es lo que voy a realizar acá? Bueno, ahí tengo mis ventas totales, puedo ir filtrando. Esto es una especie de filtro, los slicers que se pueden utilizar. Esto es un gráfico de barra, uno de los que tenemos disponibles acá. Se llama columnas agrupadas. Tengo un objeto KPI que también puede ser muy utilizado. Objeto KPI que tiene un indicador, tiene un objetivo y tiene una desviación con respecto al objetivo. Esa desviación puede ser positiva o negativa. Y atrás, además, tiene una gráfica de acuerdo a lo que nosotros estemos ingresando. Por ejemplo, acá estoy comparando las ventas del último mes con respecto al mes anterior. ¿Y cómo los comparo? ¿Cómo sé que uno es un mes anterior y cuál es el mes actual? A través de la fecha. Lo interesante de esto es que nosotros no tenemos que calcular exactamente, por ejemplo, en este mes es mayo, yo no tengo que calcular las ventas de mayo o las ventas de abril para compararlo. No tengo que hacer eso. Tengo que comparar el último mes. Porque el siguiente mes va a ser otro, el siguiente va a ser otro, y esto va a ser dinámico. No necesita de mi interacción para que esto siga funcionando.
Esa es la gracia de esto. Bien, entonces acá tengo algunas medidas que aplican a mes, otras que aplican a año, pero la mayoría de ellas pueden ser cambiadas. Con una sola letra podemos hacer ese cambio. Bien, una entonces de las más utilizadas puede ser esta. Tengo varias medidas. Acá está. Total MTD, donde estoy haciendo la suma de las ventas y le estoy entregando una fecha. Vamos a ver qué nos indica la descripción de esta de esta de esta función. Evalúa, importante eso, que comienza al principio del mes, termina al final y debemos especificar una fecha. Ya lo que me va a entregar es finalmente el último mes con el que estemos trabajando, con el que tengamos en nuestros datos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Estamos hablando del último mes en nuestros datos, deberíamos revisarlo. ¿Cuál es el último mes que tenemos en nuestros datos? Tendría que tener el año acá. Debería ser 2019, mayo. Vamos, no sé si tiene un filtro. Tiene un filtro 2018, 2019, mayo. Y exactamente eso me está mostrando. Acá está. El último dato que yo tengo dentro de este dataset es mayo 2019. Y eso es 7291. Ahora, si me voy a esta medida, el total MTD, donde están la suma de las ventas, a partir de la fecha, quiero que me calcule el último mes, me muestra el mismo resultado. O sea, acá tengo siempre el último mes. Perfecto. Y esto lo podría cambiar. Podría decir total Y o YTD y me va a mostrar el último año. O sea, tengo un problema. Ahí sí. Me va a mostrar la suma del último año, que deberían ser los 36.000, y ahí está, 36.768. Lo voy a dejar con el mes porque ya tengo aquí al lado el de año. Pero así de fácil con esta función puedo obtener siempre el último mes. Da igual en qué mes estemos, el último mes que yo tenga en mis datos lo va a mostrar acá. Otra cosa que a veces es necesario es saber el mes actual, pero no el mes actual de acuerdo a mis datos, sino que el mes actual real, que en este caso sería, bueno, coincide que sería mayo, pero no de 2019. En ese caso podría utilizar alguna función que me obtenga la fecha, como, no recuerdo si es getDay, no, hay una que es now, esa nos puede servir. Now, ahí está la fecha de hoy. Si es que la necesitamos en algún cálculo. Hay otra también que se llama today. Bueno, es la misma fecha, pero sin la hora. Y bueno, UTC también estaba. UTC Today y UTC Now. Bien, con esas funciones podemos ir jugando con nuestras fechas, pero la que le estaba mostrando ahora era la del total MTD, que me está mostrando el último mes del, eh, o un cálculo, de acuerdo al último mes que tenga, en este caso, en mis datos. Este me está mostrando el último año, pero funciona de la misma manera. Total YTD o total YTD funciona de la misma manera. Ahora tengo un par de
funciones diferentes. Por ejemplo, el previous year o el previous month. Vamos a ver el previous month. Estoy utilizando calculate de nuevo. Calculate muy importante. En este caso la suma, pero podría ser cualquier tipo de cálculo. Y estoy aplicando un previous month. ¿Sobre qué? Quiero el mes previo, pero ¿de qué? De la última fecha que tengan mis datos. En este caso lo estoy haciendo diferente. Funciona un poco parecido a lo que es el calculate. En este caso me va a calcular la fecha, se llama date mtd, y en el otro tengo un total mtd. El total mtd funciona como un calculate, porque me permite hacer un cálculo y una condición. En cambio, el date mtd solamente funciona con la fecha. Vamos a probar, vamos a hacer una... Vamos a borrar esto. Bien, ahí me está mostrando la última fecha de mis datos, que es el 1 de mayo de 2019. El date mtd no me permite hacer un cálculo con esa fecha. Pero para este caso me sirve porque estoy tratando de calcular el mes previo al último dato que yo tenga en mi dataset. Así que no es mayo, es abril, que son los 6.409. Y ahí está perfecto. Lo mismo pasa con los años. Voy a cambiar el filtro acá con 2018. Debería ser de 88.736. Y ahí está. Vamos a ver también cómo está construido. De nuevo, calculate, el cálculo que quiero realizar y la condición. Previous year, ¿en base a qué? Al último año me trae el anterior. 2018 y aquí está el 2019. Bien, esas son las funciones más utilizadas probablemente en cuanto a la inteligencia de tiempo. Son bastante sencillas, pero a esto obviamente normalmente no vamos a hacer solamente una suma, sino que aquí, en esta parte donde nosotros vamos a realizar nuestro cálculo que a nuestra empresa le interese. Este sum acá es sencillo, pero normalmente se va a reemplazar por algo mucho más complejo. Esto se debería mantener igual y esto se debería mantener igual. Lo mismo pasa con el total MTD. También tiene una suma muy sencilla, pero normalmente ese cálculo debería ser más complejo dependiendo del caso. Ahora tenemos una quinta o una tercera función, que es el parallel period, que también está muy interesante. También comienza con un calculate. Vamos a hacer calculate. Tenemos un parallel period. Bien, dejémoslo por ahí. Entonces, ¿qué diferencia tiene esto? Hasta ahí es igual. La condición es que está utilizando la función parallel period y el parallel period le estoy entregando de nuevo el último mes dentro de mis datos y estoy haciendo una resta acá. Estoy volviendo 2 meses hacia atrás. Y bueno, en este caso meses, pero podría ser quarters o years. En este caso meses y vuelvo 2 meses hacia atrás. Podría ir adelante, en este caso no tendría mucho sentido, pero podría volver, no sé, 5 meses atrás, hacia atrás, 4 meses hacia atrás, lo que uno quiera. Y en ese caso me estaría mostrando febrero, creo, de 2019, porque lo hice en base a mi último registro.
Y ahí está 2019, no, perdón, enero 2019. Desde mayo le indiqué que retrocediera 4 meses. 1, 2, 3, 4. Y ya lo puedo comparar con ese. 7.917, 7.917. Nuevamente les muestro. Calculate de la suma de las ventas, parallel period, la última fecha de mis datos, date MTD, cuánto quiero retroceder o avanzar dependiendo del caso, y en qué medida quiero hacer ese cambio. Si es quarters, si es years o si es month. Ahí está. Yo creo que con esas tres, bueno, el total YTD, total MTD, previous year, previous month y parallel period, tienen muchas cosas para poder calcular, muchas opciones de inteligencia de tiempo. Hay algunas otras que las podemos ir revisando en las siguientes sesiones, pero esas para mí son las más importantes o quizás las más utilizadas dentro de lo que me ha tocado ver a mí. Bien, ¿qué más les puedo mostrar? Bueno, este que ya les comentaba, la visualización de KPI, en algunos casos puede ser quizás no tan flexible y en esos casos pueden buscar una nueva visualización. Hay una visualización que es bien conocida, que se llama Cars with Style, si no me equivoco. Bueno, acá está la de Advanced Car with State. Esa creo que era. With State. Sí, creo que era eso. Y esa te entrega mayores posibilidades de hacer filtros, de agrandar las letras, de cambiar los colores. Tiene mayor flexibilidad. Pero, como ya les había comentado, traten de no utilizar visualizaciones que no estén certificadas. Y esa sí está certificada, así que no hay mucho problema. Bien. Andrea, si estás por ahí, ¿me puedes comentar si es que hay alguna pregunta? Sí, hay muchas preguntas. Vale. Ahí van algunas. ¿Tienes una lista de expresiones más usadas de DAX? Yo creo que les puedo compartir no tengo una lista, pero les puedo compartir este reporte, que aquí está el calculate, count, date diff, hay algunas bien interesantes. Ok. Isfilter, por ejemplo, es interesante y es sencillo de ocupar. Otra pregunta, ¿cómo se solucionaría una tabla de hecho de lógica donde se coloca el punto de carga y punto de descarga? ¿Cómo se vinculan los puntos con la tabla de dimensiones? Entiendo, ya, eso no es, o sea, sí es lo que me imagino, que serían dos tablas, o sea, serían dos fechas que deberíamos incluir dentro de una tabla de hecho. Y eso no es sencillo, se puede hacer dependiendo del caso, dependiendo de lo que queremos medir, incluso una segunda tabla de hecho en algunos casos, no es tan común. Lo otro es hacer una relación por una de las fechas, quizás la más importante, y la otra utilizarla como un atributo. Eso, no se me ocurre ahora otra solución. Hay muchas preguntas sobre si puedes compartir la página de las fórmulas de DAX, dónde buscar todas las funciones. Ese Otra pregunta. dax.guide no se los dejo, creo que lo tengo acá está. dax.guide. ¿Podemos agregar subtotales y totales? Sí, las tablas lo crean de forma automática, pero se puede manejar eso también. Si es que se quieren mostrar, si no se quieren mostrar. En las matrix, sobre todo, en las matrices.
Para ordenar los meses, si no tienes esa columna de N meses, ¿es obligatorio crear esa columna o existe alguna otra forma? Yo creo que esa es la forma más fácil de hacerlo. Es crear una columna relacionada con la que tiene el nombre o crearla en Power Query también. Es muy sencillo hacerlo. Incluso ingresándolo con las columnas en base a un ejemplo. Lo reconoce de forma automática el número del mes y en base a eso ordenarlo. ¿Cómo podrías hacer, por ejemplo, cuántas zapatillas ha comprado Pedro en un rango de fechas? Bien, eso se puede hacer también de forma rápida porque tenemos, no sé, utilicemos este mismo gráfico. Voy a poner slicers. Un slicer lo voy a completar con una fecha y ahí inmediatamente puedo seleccionar un rango de fecha y el otro que tenga que ver con el cliente, con el nombre. Y también va a ser un slicer. Así que aquí puedo seleccionar Pedro, un rango de fecha y ahí está el resultado. ¿Cómo podemos acceder desde Power BI a datos recolectados con Forms? Los datos de Forms, si no me equivoco, quedan almacenados en un Excel. Así que funcionaría de la misma manera. Abrir ese Excel desde la aplicación de escritorio o si es que hay alguna forma obtener esa URL desde la web y hacer lo mismo. Obtener datos, web y cortar la última parte posterior al formato. ¿Es posible importar un origen de datos de Qualtrics a Power BI? No conozco ese origen de datos. ¿Se puede acceder a archivos en AWS S3? No lo veo en la lista de fuentes. Voy a revisar de S3. Vamos a revisar. La siguiente, no puedo conectar a OneDrive de forma directa para filtrar tablas que tenga allí. Por ejemplo, si trabajo en Excel en la nube. Este archivo está desde OneDrive directamente. Así que sí se puede. ¿Cómo se puede programar para que se ejecute un día del mes? Un día del mes. Yo creo que si es una vez al mes, lo más fácil es hacerlo de forma manual. Porque ahí es lo mínimo que podemos de forma semanal. Pero que se actualice una vez a la semana tampoco pasa nada. O sea, si se actualiza y nadie lo está viendo o los datos de origen no cambian, no pasa nada. Se puede mantener esa actualización. Si deseo que se actualice cada que haya un cambio en la información de la base de datos, ¿cómo se podría hacer? Ahí quizás habría que involucrar otra herramienta, como Power Automate podría ser, que Power Automate se gatille en base a algún cambio. Si es que si es que se ingresa, si es que se actualiza un registro en alguna tabla, que Power Automate lo detecte y gatille una actualización en Power BI. Eso sí se puede hacer. Si tengo una licencia premium por usuario y tengo un conjunto de datos en streaming, creando un reporte a partir de este conjunto de datos, ¿es posible compartir dicho reporte a un usuario con licencias gratuitas dentro de la misma organización? Con el premium por usuario no es suficiente. Tiene que ser premium por capacidad. ¿Existe alguna función que me diga la fecha de la última actualización? Mm, no estoy seguro, pero como les decía, lo más fácil es ver la fecha que está arriba cuando se publica en el servicio, pero creo que no existe una función para eso. Esta fecha que les comentaba. ¿La hora de actualización depende de la hora local o del servidor donde está alojado? Del servicio de Power BI. Eso se puede configurar acá. Bueno, un administrador lo puede configurar. Portal de administración. Esto yo no estoy viendo nada porque no soy administrador, pero un administrador lo puede ver y se puede configurar esos aspectos. Así que va a depender de eso la hora de actualización. El idioma también.
¿Qué debe de tener en cuenta para un análisis predictivo? Si es dentro de Power BI, lo podemos ver en otra sesión, porque voy a ver si es que puedo activar la licencia Premium por usuario. Pero nada, lo que exige son columnas que no sean pocos datos y que tengan cierta correlación entre ellos, que no sea tan distribuido para poder predecir algo. Pero yo creo que podemos hacer el ejercicio en las próximas sesiones para que les quede claro ese punto. Hay muchísimas preguntas sobre el tema de actualización automática de Power BI, pero otra de las preguntas es ¿cómo se hace la configuración o la fórmula para usar el objeto KPI? Bien, el KPI es el que vimos acá. Las mismas medidas que les mostré, como el Total MTD, el Previous Month, la estoy utilizando acá. Voy a crear uno nuevamente, puede ser en base al año. Total, esto es lo que estoy midiendo. Esto es con lo que lo estoy comparando y la fecha que debería ser esta. Ahí está. Entonces, este es el problema, que se ve muy pequeño, pero no estoy seguro si se puede agrandar eso de abajo. Me dice que el valor actual del año es 36.000, ahí me está mostrando, ¿correcto? Y el mes anterior es 88.000. Voy a filtrar el año anterior. Ahí está, 88.000. Y la diferencia es de menos 58%. O sea, estamos bajos, obviamente, estamos casi a la mitad del mes anterior. Y acá puedo ver la variación entre 2017, 2018, 2019. Okay. Eso. ¿Cómo se inserta la segmentación y cómo se asigna la columna que sirve para segmentar los datos de los gráficos? Es una visualización más, no tiene muchas diferencias. Seleccionamos, por ejemplo, se selecciona el segmentador de datos y se arrastra el campo. Después tiene otras funciones, otras capacidades, por ejemplo, de dejarlo como una lista, de dejarlo como un mosaico, que es como estaba, dejarlo como un menú desplegable, pero es un objeto más donde uno llega y arrastra los campos para poder ser filtrados. Ok. Si mi formato de miles es con coma, ¿por qué en Power BI el formato lo pone con punto? Sí, es un tema de configuración del equipo donde se esté trabajando. En el peor de los casos se puede reemplazar. Lo mismo que vimos en Power Query, de reemplazar valores, se puede hacer eso directamente. O utilizar el formato regional, que lo vimos aplicado para las fechas, pero también podría haberse aplicado para los números diciendo que voy a utilizar punto y no coma, o al revés, o coma y no punto. Pero eso se puede configurar de manera sencilla. ¿Se puede conectar Power BI en tiempo real a un CRM como HubSpot para visualizar y actualizar el pipeline de ventas, por ejemplo? Sí, ahí hay que tener ojo, porque ojo con las necesidades, porque si estamos hablando de un pipeline de ventas, probablemente eso no cambie segundo a segundo. Probablemente cambie, no sé, cada minuto en el peor de los casos o en el mejor de los casos, pero no es como un sensor que segundo a segundo te está enviando información de forma constante. Yo creo que en esos casos sería mejor trabajar con una actualización, un import, y trayendo los datos y luego analizándolos. Y no solamente tiene que ver con cómo viene llegando la data, sino que cómo la voy a analizar. Si te llegan oportunidades segundo a segundo, ¿qué acciones tú vas a tomar segundo a segundo para cambiar esas acciones? O quizás primero tienes que ver las oportunidades, analizarlas
y a partir de eso tomar alguna decisión. Pero para eso no necesitas que se actualice segundo a segundo. Así que eso es tiempo real, hay que tener ojo con eso porque en muchos casos nos limita nuestras capacidades de cálculo y en algunos casos no los necesitamos realmente. Ok, dos últimas preguntas. Si tengo un filtro de fecha como los meses, ¿el total MTD cambiaría dependiendo del mes que tengo seleccionado? ¿O no va a variar ya que es el último valor de lo que está cargando en los datos? Probemos, hagamos la prueba. Vamos a agregar un filtro de fecha y voy a filtrar. Acá tengo todos mis cálculos. Voy a poner, por ejemplo, 2018. Este voy a sacar este filtro. Bueno, ahí está filtrado con 2018 también. Y el total está mostrando 8.910. Eso creo que era del 2019. Este filtro lo voy a sacar. 2018. No sé qué está mostrando en este caso. Ahí está mostrando el año, está bien. Previous year no lo está mostrando. Lo tenía configurado como 2017 probablemente. No, ahí tendría que revisar algo porque no estoy tan seguro del valor que está mostrando actualmente. 6004. Vale, ahí está mostrando bien ese. Ya, ahí está. Sí, claro. Está mostrando el anterior. Si estoy seleccionando un mes, ahí está mostrando los 2732, previous month. Y el total está mostrando diciembre. Noviembre, diciembre. Acá está mostrando octubre, noviembre. No, perdón. Noviembre, diciembre. Y acá está mostrando abril y mayo. Estos dos. Así que sí funcionan dinámicamente de acuerdo a lo que esté seleccionando. Y el total. Esto tiene algún problema. Porque no está mostrando bien. Hay algo de. Está mostrando por el último año. Ya. Algún tema tiene esa función, pero las demás, el total, el actual, y este está mostrando a 4 meses hacia atrás. Perfecto. Pero eso Son lo de los todas meses las está funcionando. preguntas. Son todas Vale. las preguntas. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Probablemente estemos revisando más temas de DAX, algunos otros temas de visualizaciones como los marcadores, algunas visualizaciones que tienen inteligencia artificial. Así que eso. Andrea, y por favor, estaban preguntando dónde pueden ver las sesiones grabadas. Si es que le puedes enviar el link, por favor. Sí, ya los pegué en la sección de publicaciones, la sesión donde están todas grabadas, ya están ahí. Y ya contestamos todos los mensajes. Súper. Muchas gracias entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.